ya que no ha podido estar, la doctora Rotonda, que es la profesora titular, solicitó que controlemos la asistencia, ¿sí? Y con cámara encendida. Generalmente, en mi caso, comparto muchos PowerPoint, ¿sí? En el momento que estoy compartiendo el PowerPoint, no tiene sentido, ahí si quieren apagan la cámara, no hay inconveniente, porque nada, se ve el PowerPoint y no los veo a ustedes. Pero la idea es, cuando estamos hablando que no hay PowerPoint, mantener las cámaras encendidas para así nosotros nos sirve como forma de controlar la asistencia. En el caso de que alguna persona no pueda, por algún motivo, participar en alguna de las clases, me comunica, me habla por privado, como han hecho algunos, y vemos, ¿sí? Vamos a ver un poquito ese tema, vamos a conversar en relación a eso, porque esta es una cursada, es cursada promocional, con lo cual ustedes saben que el requisito de la asistencia está. Yo entiendo que es la única comisión del plan nuevo, que no pueden cursar en otro horario y la gente que trabaja a veces se le va a dificultar. Por eso, esos casos que son particulares los vamos a tener en cuenta. Recién alguna me habló con respecto también a que no, en este momento no tiene posibilidad de tener la cámara encendida, con lo cual no hay problema, ¿sí? Pero la idea es de vernos las caras, de que se podamos interactuar, que ustedes puedan preguntar, y para eso es feo para uno que le estén preguntando con la cámara apagada, ¿sí? Así que está bueno, no es tan temprano, antes teníamos la comisión a las 8 de la mañana y obviamente se entendía que nadie a las 8 de la mañana quiere que le vean la cara, así que, pero ahora sí. Así que bueno, eso por un lado. Bueno, tenemos 10 minutos menos de clase, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, hay muchos temas, prefiero dedicarme a hablar algunas cuestiones importantes de la materia y luego que la clase sea, hacer la clase de los temas que me tocan dar más rapidito, porque van a estar en el campus, así que no van a tener problemas. Bien. A ver, vamos a ver. Tema bibliografía, ustedes ya estuvieron con la doctora Rotonda, algo les habrá comentado. Nosotros utilizamos manuales, ahora tienen la suerte que no tenían los que cursaban antes de la reforma del código, que no había bibliografía, porque los manuales que existían eran muy antiguos no, pero estaban desactualizados, y todo era material que les teníamos que dar. Si ustedes fueran a impresiones de la facultad, verían que hay unas carpetas llenas de material, porque en ese momento no había manuales. Ahora tienen los manuales, así que se les facilita muchísimo. Algún tema que no esté en algún manual, yo se los voy a indicar específicamente dónde encontrarlos. ¿Qué manual? El de Chechile, el de Herrera, el de Solari, cualquiera de los tres es válido, es bueno, sirve. ¿Sí? Cada cual elige de acuerdo a su preferencia. A mí particularmente prefiero el de Chechile o el de Solari porque son mucho más claros que el de Herrera. Sí, el de Herrera también es claro, hay temas que hace unos gráficos a veces muy buenos, o cuadros, pero tiene mucha jurisprudencia, mucha nota al pie, ¿sí? Letra más chiquita, que a veces a mí particularmente me parece más engorroso, pero cada cual elige lo que le parece, ¿sí? Lo que le resulta, lo que puede comprar, o pedir al sacar de la biblioteca, lo que necesite. Están en forma digital, en otras cursadas se lo han pasado, yo he visto en el grupo de Stitch, que se los intercambian en forma virtual, así que lo que les pido es que estudien de manuales. No pueden estudiar del código directamente, no pueden estudiar de los PowerPoint. El PowerPoint es una herramienta del docente
para hacer la clase más dinámica, ¿sí? Si no, tenemos que hablar mucho y la clase se hacían las clases largas, no podíamos llegar con los temas, antes cuando usábamos el pizarrón y todo eso. Entonces, el PowerPoint es una herramienta del docente para la clase. El código comentado, hay un código muy bueno que ustedes lo deben conocer, porque ya es el último derecho civil que están cursando, que es el de Caramelo Díaz, Herrera y Picasso, ¿sí? Ese código comentado es el más claro, ¿sí? Porque el de Lorenzetti es muy aburrido. A ver, es todo el tiempo está refiriéndose de cada artículo, esto en el proyecto, de tal fecha, se tomó de tal anteproyecto, qué sé yo, y no explica tanto, no es tan dinámico como el de Herrera, Caramelo y Picasso. Ese es bastante claro, pero no deja de ser un código comentado, ¿sí? Pero no tiene la secuencia didáctica que tiene un manual, un libro. Y esto es importante porque nosotros tomamos, seguramente va a ser el examen oral, ¿sí? Como lo venimos haciendo desde el cuatrimestre pasado. A mí me gusta más, me sirve más para evaluar. A mí el multiple choice que hicimos en un comienzo no me gusta, no me sirve, hay injusticias, así que prefiero el examen oral. Para el examen oral necesito argumentar, necesito desarrollar los conceptos, ¿sí? Ustedes no pueden contestar ya estando en el último civil con ejemplos, ¿sí? Uno puede preguntar qué instituto, qué concepto se aplica en determinada situación real, pero no pueden definir con conceptos, con ejemplos. Tienen que definir, tienen que conceptuar. Y uno se nota mucho en el examen cuando no han estudiado el libro porque no pueden hilvanar una idea. El libro te sirve, hay títulos, subtítulos, capítulos, entonces el tema puede llegar a ir evaluando qué es o aprendiendo con H en el medio, incorporando los conceptos, qué es lo general, qué es lo particular de determinado tema. Y la única forma es a través de libros. Igualmente, para desarrollar el tema se necesita libro, ¿sí? Porque van a ser abogados, necesitan saber argumentar. Entonces, cualquiera de estos manuales les sirve, elijan el que más les guste, les convenga, tengan lo que sea, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, el tema de los exámenes les dije, puede ser, no sabemos todavía si va a ser presencial o virtual, ¿sí? La idea era hacerlo virtual, pero aparentemente va a haber que hacerlo presencial, no sé, no lo sabemos, pero lo más probable es que sea oral casi que seguro. Estoy mirando la cantidad de los que son y podemos hacerlo perfectamente oral. A ver. Bien, otra cuestión con familia. A diferencia de las otras materias, como derechos reales, por ejemplo, siempre históricamente se decía familia es un cuentito. Es decir, yo leo, ¿sí? Y entiendo todo. ¿Por qué? Porque todos sabemos qué es el matrimonio, todos sabemos qué es el divorcio, todos sabemos qué es la filiación, todos sabemos qué se habla cuando se habla de violencia familiar, a diferencia de otras instituciones que en real es enfiteusis, anticresis, derecho de superficie. ¿Qué es eso? ¿Sí? En cambio, en familia, todo lo que ustedes lean lo conocen. Por eso es mucho más fácil de entender. Pero ¿qué pasa? Todo eso lo tengo que luego saber explicar y saber cuáles son las normas que lo regulan. Entonces, no se cuelguen diciendo estudio otra materia que es más difícil y familia dejo para una semanita antes del parcial porque no llegan, ¿sí? Así que, como siempre decimos, manéjense los tiempos. Generalmente no sé cuántas materias cursan, hay gente que cursa 3, que sería lo más
aconsejable, pero sé que hay gente que cursa muchas más, 4 materias, y ya manéjense los tiempos, ¿sí? Está en el cronograma, yo subí en el campus virtual subí el cronograma. Así que ahí tienen todas las fechas. De todas esas fechas, ustedes saben, puede pasar alguna circunstancia que, como estamos en Mar del Plata, que viene un temporal, que hay no sé, bueno, ahora paro, no pasa nada, porque no, por más que haya paro de transporte, la clase se daría igual. Pero cualquier contingencia, a mí el año pasado me agarró COVID en octubre, con lo cual hubo clases que tuve que suspender, ¿sí? O cambiar de día, así que todo nos puede llegar a pasar algunas circunstancias así, y puede ser que generalmente las clases están previstas lunes, miércoles y viernes, y algún sábado con la titular, puede ser que alguna clase se cambie. O la otra posibilidad es que se suba también al campus ya grabada. El miércoles que viene, que es feriado 24 de marzo, la clase va a estar grabada y la voy a subir al campus, una clase ya grabada. ¿Por qué? Porque el tema del sistema de protección lo vamos a volver a ver en la segunda parte, es decir, hay 2 parciales, después del primer parcial, la segunda parte de la materia, después que veamos responsabilidad parental, vamos a volver a ver sistema de protección. Entonces, la clase que va a estar grabada el miércoles que viene, es importante que la vean, que la escuchen, porque se hablan de muchos principios que van a, que tienen que ver con el derecho de familia en general, no con la segunda parte de la materia, sino con todo el derecho de familia, con los procesos de familia, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de dónde vienen el tema de los tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, está bueno que la escuchen esa clase que voy a dejar grabada porque es justo 24 de marzo y es feriado. Bien, bueno, me voy a ir acordando cosas de a poquito, así que voy entrando, si quieren, vamos comenzando con los temas, y después si me surge alguna cuestión que no les he dicho, seguramente hago un paréntesis y se las digo. En este tema que me toca de esta bolilla, es un poquito de los conceptos muy rápidamente, porque eso yo les dejo un material, les voy a subir al campus, que es una guía, un resumen de Chechile de diferentes conceptos que tienen que ver con el derecho de familias, de hablar de las familias en sí, de los tipos de familia, y después esa guía de conceptos tiene algunos temas que los va a dar la doctora Sinagre el viernes, que es con estado de familia, acto jurídico familiar, ¿sí? Esos temas también están en esa guía de conceptos que se los dejo igualmente. Y luego vamos a ver un poquito de la Convención de Personas con Discapacidad, porque nos toca el punto de vulnerabilidad de las personas por el tema de salud mental. Así que, bien. ¿Qué iba a hacer yo? Un poquito. ¿Me siguen viendo o lo saqué? ¿Me ven? Te vemos a vos, profe. Bien, bien, bien. No, porque justo abrí otra ventana y digo, a ver si no me ven. Bien. Estoy mirando para ver con el tema. Bien, con los tipos de familia. Bien, cuando vieron que no sé, la doctora Rotonda habló algo ya en la primera clase de por qué hablamos de derechos de las familias, ¿sí? ¿Les mencionó algo al respecto? Sí. Bien, bien. ¿Por qué? Porque el concepto de familia, antes teníamos un concepto rígido de familia que tenía que ver con la familia nuclear, la familia matrimonial. Hoy por hoy no hay un concepto de familia porque la familia es una construcción cultural, ¿sí? Una construcción social. Entonces, el nuevo código,
no definió a la familia, ¿sí? Lo que antes sí teníamos algún Vélez en algún artículo que se refería al derecho de uso y habitación, conceptualizaba la familia. Luego la ley 14394 también estableció un concepto de familia, pero siempre tenía que ver con el concepto de familia nuclear. Ahora, no se hizo en esta reforma una modificación, perdón, no se definió en el código a la familia porque justamente se considera este concepto amplio de familia, no solo el tipo de familia nuclear, sino que hay muchas formas familiares diferentes, ¿sí? Podemos tener una familia matrimonial, una familia extramatrimonial, podemos tener una familia convivencial, podemos tener una familia ensamblada, es decir, donde los miembros no son de uno de los padres y del otro, de ambos, sino que son hijos de cada uno y luego forman una nueva familia en la que se une. La familia monoparental se discutía antes, se decía, bueno, si es un solo padre o madre, no es familia, hoy la consideramos familia, ni hablar de los estereotipos de género en el sentido de familia, única familia se consideraba antes la heterosexual, porque se hablaba de hombre y mujer, y ahora sabemos que la familia puede ser familia, dos hombres, dos mujeres, como sea. También el concepto amplio de familia que incluye, puede llegar, que eso va a ser muy importante en materia de responsabilidad parental, de adopción, ¿sí? El concepto amplio de familia que incluye no solo a, a los parientes, sino inclusive se extiende a aquellos que tienen un vínculo afectivo. Y aparece otro concepto importante en el derecho de las familias, que es el de la socioafectividad, ¿sí? Este concepto lo incorpora el código en muchos aspectos que tienen que ver con el derecho de la familia. Es decir, el tomar en cuenta donde ya no, el vínculo no va a ser solo entre parientes o donde hay un nexo biológico, sí también, sino que también donde hay un vínculo afectivo, ¿sí? Entonces, y se introduce este concepto de la socioafectividad y aparecen figuras como el guardador, quien ejerce la guarda de un niño, no es familiar, pero tal vez es el vecino que lo conoce de toda la vida, ¿sí? Entonces, estos conceptos se han ido incorporando. ¿Queda alguna? Bueno, no me voy a la historia de la familia, sabemos que viene de Roma, donde el pater familias, luego la familia moderna que tenía que ver con, se empieza a separar la casa del trabajo, ¿sí? Eso fue en la época de la revolución industrial, ¿sí? Se empiezan a distribuir los roles. Después, en el siglo XX, esta familia que antes era de perdurar toda la vida, empieza a ser una familia donde no necesariamente van a estar conviviendo. Sí vamos a ver, me estoy acordando ahora, una cuestión importante que vamos a ver que en responsabilidad parental también, que cuando los padres están separados, ¿sí? No necesariamente dejan de ser familia, ¿sí? Antes, y mucha gente todavía piensa que si hay un divorcio, ¿sí? O una nulidad de matrimonio, esa pareja parental deja de convivir, la familia se pierde, la familia se disuelve, ¿sí? Ya se rompió la familia. Y no es así, no es así. Va a ser una familia cuyos progenitores estén separados, pero van a seguir siendo familia. Bien, por eso toda esta variedad de diferentes formas de familia hace que hablemos de derecho de las familias y no de derecho de familia, ¿sí? Como única familia, no teniendo en cuenta la nuclear,
sino de las familias. Esta rama del derecho, hace años atrás, se consideraba que era solamente de derecho privado, ¿sí? Es más, nosotros académicamente pertenecemos al área de derecho privado, es decir, esta materia sigue perteneciendo al departamento de derecho privado, ¿sí? Cuando a partir de la reforma constitucional del año 94 y la incorporación de los tratados internacionales a la Convención, a la Constitución Nacional, se empezó a hablar, empezó a ver aspectos que tenían que ver con el derecho público. Y con ese derecho público específicamente con el derecho, con los derechos humanos, con el derecho constitucional. Entonces, no somos una rama del derecho privado, ya pasamos a hablar del derecho constitucional de las familias, ¿sí? Tiene cuestiones de derecho privado y hay cuestiones también de derecho público, de derecho constitucional, de derechos humanos, ¿sí? Por eso, esta rama del derecho ya pertenece a ese ámbito del derecho constitucional de las familias. Bien, ya que estoy hablando de derechos humanos, bueno, creo con el concepto de familia después les voy a subir al campus una guía, esta guía de conceptos, que es elaborada, la hizo Chechile, donde es tomada de diferentes, no la hizo Chechile, se tomaron conceptos de la bibliografía de Chechile y ¿cómo se hizo? Es como un resumen, una síntesis, es un Word que va a estar en el campus que después se los subo. También en el campus les voy a dejar, que no me voy a detener ahora, un PowerPoint de derechos humanos, sobre los derechos humanos, como para recordar, ustedes todos han tenido la materia derechos humanos, así que esto lo conocen, lo saben, pero como les dije, hay mucho material, mucho tema de derechos humanos en el derecho de familia. Así que les subo el PowerPoint y lo que voy a abrir ahora específicamente tiene con las personas con vulnerabilidad psíquica y las familias, ¿sí? Ya se los comparto. ¿Quiénes son entendidas? Yo esperen un cachitito que quiero sacar, no veo, me aparece mi cara y las de ustedes, pero no sé cómo sacar este cuadradito para no vernos. Bueno, no lo voy a ir modificando. Ahí está. ¿Quiénes son entendidas como personas en estado de vulnerabilidad? ¿Sí? Todas aquellas son dos aspectos. El primer aspecto que tiene que ver con toda persona que se encuentre con dificultades para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia, ¿sí? Ese sería un primer aspecto, es decir, todo aquel que se encuentre con una dificultad para poder acceder a la justicia o para que le sean reconocidos sus derechos, se considera que está en estado de vulnerabilidad. Y además, de quiénes serían, además de toda persona que se encuentre en esa situación, hay algunas personas que por su determinada condición se presume que están en esa condición de vulnerabilidad, ya sea por su edad, género, estado físico, mental, circunstancias sociales, económicas, culturales. Entonces, el ordenamiento le da un plus de protección, ¿sí? Por su edad puede ser las personas ancianas o también los niños, ¿sí? Por el género, la mujer,
por el estado físico-mental, aquellos que tienen una discapacidad, por circunstancias sociales, aquellos que están en un estado de vulnerabilidad social, porque no tienen todos los derechos económicos, sociales y culturales garantizados. Entonces, el derecho les da un plus de protección. Bueno, las causas de vulnerabilidad, más o menos lo que estaba diciendo recién, pero tiene que ver también con cada país, ¿sí? No es igual para todos los países. Nosotros, por ejemplo, hay un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se condena al Reino Unido, ¿sí? Porque el Reino Unido imponía mayores restricciones cuando había mujeres eh, ay, me sale, eh, nacidas dentro del Reino Unido, me sale en inglesa, pero bueno, pongamos que sea, el Reino Unido es más que Inglaterra, pero ponele, mujer inglesa que tenía una pareja, un marido que no era inglés y pedía la radicación de su marido en Inglaterra. Se le ponían mayores restricciones que cuando el esposo era el nacido en Inglaterra y pedía que la mujer se consideraba la radicación. Entonces, esta discriminación que se hacía tiene que ver justamente con el acceso a derechos, imponía diferentes características. Entonces, por eso, como lo pongo como ejemplo, para que vean que depende, cada país es diferente. Algo importante son las reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia, que no les vamos a pedir que sepan las 100 reglas de Brasilia, pero es un instrumento que van a tener que tener a mano si ustedes van a trabajar en el derecho de familia, porque sirve para fundamentar todo, ¿sí? El acceso a la justicia. Estas reglas son del año 2008, ¿sí? Son diferentes reglas que nos sirven para facilitar el acceso a la justicia, ¿sí? Ahí vamos a ver el por qué se crean defensorías descentralizadas, ¿sí? Porque teníamos las defensorías oficiales, antes existían, pero siempre en ámbitos céntricos, ¿sí? Donde funcionaba todo el poder judicial y a veces de muy difícil acceso a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces empezaron a aparecer, a crearse defensorías descentralizadas en diferentes zonas. Lo mismo a veces en departamentos judiciales que agrupan a a varios partidos, donde la sede está en un municipio y resulta que es muy difícil acceso, las fiscalías, defensorías, a aquellas personas que no están cercanas y se les dificulta llegar. Eso tiene que ver con la aplicación de las reglas de Brasilia, ¿sí? El brindarle agilidad y prioridad, ¿sí? Al justiciable, el que pueda acceder a esos ámbitos. Las formas de acceder ahora con la virtualidad que surgió durante la pandemia, ha sido muy positivo, porque a veces antes no era fácil que una persona pueda acceder al sistema de justicia cuando no tenía forma de trasladarse. Había una audiencia, sí o sí. La audiencia tenía que ser presencial, entonces sí o sí tenía que trasladarse, y a veces que personas que estaban enfermas, que no podían hacerlo, no podían concurrir a la audiencia. Entonces ahora, con esto que surgió en la pandemia de la virtualidad, esto lo podemos justamente suplir y va a quedar. No es que no hay más pandemia y volvemos todo a lo presencial. Hay cosas que van a quedar. Bueno, con mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interinstitucionales, es decir, dentro de una misma institución, de un mismo juzgado, por ejemplo, ¿sí? O como esa coordinación entre diferentes dependencias, ¿sí? Todos destinadas a posibilitar el acceso a la justicia. Especialización de los operadores en materia de derecho de familia. Vamos a ver que es uno de los requisitos del proceso de familia, del fuero de familia, la especialización de los operadores. ¿Qué no? Pero bueno, esto como una síntesis de las reglas de Brasilia. Es un instrumento que sepan que existe, ténganlo en cuenta porque es de mucha utilidad para fundamentar
escritos, si actúan como de abogado particular, o resoluciones si actúan dentro de la justicia. Acceso a la justicia en el Código Civil y Comercial. El artículo 51 nos habla de la inviolabilidad y dignidad de la persona humana, ¿sí? Este concepto de dignidad es importantísimo y lo vamos a ver ahora después cuando hablemos específicamente de salud mental. Las normas que rigen, estoy mirando la hora, no vamos bien. El 706, el Código Civil y Comercial, dedica un capítulo específicamente al procedimiento de familia, ¿sí? Es un código de fondo y va a tener normas de forma, o sea, como si era facultad delegada a las provincias, pero la Corte ya ha dicho que cuando esas normas de procedimiento son para el mejor ejercicio de las instituciones arregladas en el código, entonces esas normas de procedimiento son válidas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el código en ese capítulo que habla específicamente del proceso de familia? En el 706 dice que las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de conflictos. Es decir, todo tiene que ver con facilitar el acceso a la justicia. Si yo tengo un procedimiento especial, qué sé yo, por ejemplo, unos alimentos, y me dicen que solo tiene que haber, que tiene que haber una audiencia y sí o sí las partes deben estar presentes, y resulta que una de las partes no puede estar presente porque, como decíamos hoy, por alguna causa, entonces, no le llegó la notificación, ¿sí? En ese caso se tiene que facilitar el acceso, es decir, ustedes van a ver que en el derecho de familia es mucho más flexible en algunos aspectos, sobre todo en la formalidad, que otras áreas del derecho, ¿sí? Respecto a las notificaciones, tal vez no le notificaron de la audiencia, pero ese día se enteró y concurrió, ¿sí? La persona fue le dijeron que alguien le contó, o se enteró de alguna forma, o la contraparte le dijo, porque ahora nos vamos a ver en la audiencia, y dice, ¿qué audiencia? Yo no sé nada, entonces concurre a su abogado y se entera que había una audiencia y se presenta. En otras áreas del derecho dice, no, no estuvo notificada, la audiencia no se hace. En familia a veces es más flexible y se realiza igual. Y en el Código Civil siempre vamos a tener en cuenta lo que dicen los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que hace referencia a los tratados de derechos humanos, ya sea como fuente del derecho y como pauta de interpretación. Estos dos artículos son los que nos dan el paraguas de por qué vamos a aplicar los tratados de derechos humanos para las cuestiones de familia. Bueno, ahí lo tienen. El artículo 1 y el artículo 2 del Código Civil y Comercial, los que nos dan el fundamento. Frente a caso de duda en una norma del resto del cuerpo del código, si se podría aplicar, si es aplicable, si no es aplicable, tenemos que ver, bueno, a ver, vamos a ver qué dice la Constitución Nacional, qué dicen los tratados de derechos humanos, cómo lo interpretan esta norma que dice en el Código Civil y Comercial, que tenemos esta norma, cómo la interpretó, cómo la vamos a interpretar esa norma. Si tenemos dudas, vamos a ir a ver qué dicen los tratados de derechos humanos. Bien. Y ya yendo al derecho a la salud, bueno, esto ya lo saben, la reforma constitucional del 94, ¿sí? Estableció que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Por lo tanto están en la cúspide de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Son parte de la Constitución Nacional, ¿sí? Forman lo que es el bloque de constitucional federal, o lo que algunos llaman también el núcleo duro de constitucionalidad. Es decir, eso es Constitución Nacional, es ley suprema, tenemos como eje en la cúspide de la pirámide.
Respecto específicamente a los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales, fíjese que están todos estos tratados de derechos humanos mencionan en algún momento el derecho a la salud mental, ¿sí? O la protección a las personas con algún tipo de padecimiento psíquico, ¿sí? Acá algunos artículos, no les puse todos, hay algunos artículos que son importantes específicamente en alguno de estos cuerpos legales. En el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, CDN es la Convención de Derechos del Niño, el artículo 22 de la Constitución de Capital Federal de Cava, el artículo 36, inciso 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En estos normas que les puse en modo ejemplificativo, se menciona el derecho a la salud. Entendida la salud, que ahora vamos a ver ahora, la salud mental como parte integrante de la salud en general. ¿Sí? Bien. El término salud mental, ¿sí? Tiene que ver con una dimensión integral del individuo, es parte, como dije recién, del derecho a la salud. Ven que ahí dice, el derecho a la salud es el género, el derecho a la salud mental es la especie. Uno ahora pareciera decir, bueno, obvio, todos sabemos, ¿por qué? Porque ya se habla mucho de esto, ¿sí? Se habla mucho de la salud psíquica, que es parte del derecho a la salud, pero esto, que para ustedes son muy jóvenes, les parece algo cotidiano, no era tan así. No se consideraba los problemas, las cuestiones referidas a la salud mental, que ahora conocemos como salud mental, pero era a la psiquis, ¿sí? O a las emociones, tenían que ver con el comportamiento. No se consideraban antes parte de la salud, sino del comportamiento. Hoy sabemos que la salud mental es parte de la salud, ¿sí? Acá algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud referidas a la cantidad de personas, no es para asustar a nadie, pero es mucho, son muchos los números, los porcentajes de las personas que se encuentran afectadas por algún tipo de padecimiento mental. Bien. El artículo 75, inciso 23, lo que nos dice es que todas estas normas de derechos humanos son expeditivas, es decir, el Estado debe promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades, de trato, el pleno goce de ejercicios y derechos reconocidos en la Constitución, de todos los tratados internacionales, y menciona también dentro de los supuestos que menciona las personas con discapacidad. Vamos directamente a hablar ahora de las personas con discapacidad a través de ¿qué? De la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Esta es una convención del año 2006, ¿sí? Fue posterior a la reforma del 94, es decir, la Constitución, el 75, inciso 22, no la menciona a esta convención porque todavía no se había aprobado. Se aprueba en el 2006, pero es parte también integrante de este bloque federal de constitucionalidad por ser un tratado de derechos humanos. Tiene determinados propósitos, bueno, que ahí los mencionamos, ¿sí? Y menciona también a qué se entiende como persona con discapacidad, ¿sí? Y este concepto específicamente que menciona ahí, que tiene todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual condiciones que las demás. Es decir, se considera persona con discapacidad aquellas que tengan una deficiencia de alguno de estos tipos y eso influya directamente en el ejercicio de sus derechos y garantías, ¿sí? A eso se considera persona con discapacidad. La Convención menciona expresamente determinados principios, ¿sí? El de la dignidad,
autonomía individual, libertad de tomar en las propias decisiones e independencia, no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, igualdad de oportunidades. Todos estos principios se traducen luego en las normas, en el resto de las normas específicas y en los derechos que son reconocidos por esta convención, ¿sí? Vamos a ver cómo ahora cambia el sentido de la capacidad jurídica, ¿sí? Voy a hablar ahora, perdón, no lo dije, de la Convención de Derechos con las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Específicamente porque el punto del programa es las personas con vulnerabilidad, la vulnerabilidad y las familias. Ahora hablamos de las personas con discapacidad. La clase que viene, que es la del miércoles que voy a dar grabada, vamos a hablar de los niños, ¿sí? De la Convención de Derechos del Niño, y luego eso va a continuar en la segunda parte de la materia también. En la segunda parte de la materia también vamos a hablar de las personas en vulnerabilidad que tiene que ver con el género, ¿sí? Así que vamos a ir viendo todas estas situaciones. Hoy nos toca las personas con discapacidad, por eso estamos aquí hablando de la convención. Estos principios, como les decía, se van a plasmar luego en las diferentes normas que tenga la convención. Como les decía, el reconocimiento de la personalidad jurídica, más que personalidad jurídica, yo diría la capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de el modelo anterior, donde cuando un juez determinaba la incapacidad de una persona o directamente la insanía de esa persona, ¿sí? O se consideraba demente, esa persona pasaba a ser, se decía que era la muerte civil. La muerte civil, ¿por qué? Porque dejaba de poder ejercer todos sus derechos, ¿sí? Porque había que protegerlo, era considerado como objeto de protección, entonces no como sujeto de derechos. Entonces, frente a una declaración de un juez, directamente se le suspendían todos esos derechos y pasaba a ejercerlo un representante. Este modelo social, ese era el modelo, el paradigma médico. El modelo social de salud mental tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? En principio, toda persona, aunque padezca, aunque tenga un padecimiento psíquico, tiene capacidad plena. Se le van a proporcionar salvaguardias, dice ahí, salvaguardas, está bien escrito, no es que me quedó mal, pero se dice de las dos formas, salvaguardas adecuadas de acuerdo a lo que el juez considere frente al caso en particular. Puede ser que exista algún tipo de restricción a la capacidad, pero lo va a decidir un juez luego de un procedimiento específico que tiene que ver con no solo con el dictamen médico, como era antes, que era lapidario, el dictamen médico, 3 psiquiatras decidían, consideraban que una persona no tenía capacidad o estaba insana, lo que fuese, y con ese solo dictamen ya bastaba. Hoy consideramos al concepto de padecimiento psíquico no solo como una cuestión médica, sino también como una cuestión social, que a veces esa discapacidad no tiene que ver con algo solo biológico, o patológico, sino con una situación social. Entonces, el juez cambiaron los procedimientos que tienen que ver con la salud mental y ya el juez no le va a alcanzar el dictamen médico, se requiere un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Con trabajadores sociales, con psicólogos que puedan también aportar desde su saber para poder al juez formarle determinada opinión y que pueda llegar a ser necesario restringir o no la capacidad de una persona. Pero siempre es entendida esa protección como protección de derechos, no como protección de persona. Porque si lo entendemos como protección de persona, estamos volviéndolo a considerar como objeto de protección. Es decir,
para protegerla, le suspendemos todo el ejercicio de sus derechos y otro que lo supla y le nombramos un representante y que lo haga por él. Ahora, todo lo que es medida restrictiva de la capacidad que tenga que ver con alguna limitación, tiene que ver justamente para proteger los derechos, es decir, para que evitar los abusos, ¿sí? Que alguien se pueda aprovechar de esa situación de vulnerabilidad que tiene otro. El artículo 13 nos habla del acceso a la justicia, ¿sí? Vamos a ver cómo. Ahora, después vamos a ver de qué forma se le va a facilitar ese acceso a la justicia. Va a haber diferentes formas, ¿sí? Porque justamente el Estado debe garantizar que todos puedan acceder. Bueno, otros principios que también se ven plasmados es el tema de evitar la privación de libertad. Antes, una persona con cualquier padecimiento psíquico, enseguida se podía, alguien, iba un familiar y decía, yo quiero que lo internen, ¿sí? Y se lo internaba, ¿sí? Se hacía un proceso judicial, pero estaba muy viciado, muy, no viciado, sino lo que me refiero era a con muy poco respeto de las garantías individuales, ¿sí? Entonces ahora cualquier tipo de proceso de internación tiene también unas reglas que se deben cumplir, es decir, hay que tratar de evitar la privación de libertad. Cuando hablo de privación de libertad no me refiero a la prisión o reclusión del derecho penal, ¿eh? Me hablo, en este caso, al ingreso a una institución, ya sea como forma de internación, para protección o lo que sea. Este ingreso también tiene un proceso, también tiene contenido interdisciplinario, tiene que ser en última ratio, es decir, cuando ya se ha agotado o toda otra posibilidad y por el menor tiempo posible, ¿sí? Eh, bueno, hay mucho para hablar, pero bueno, no me voy a detener. Protección, bueno, contra la tortura y otros tratos, penas o crueles, inhumanos o degradantes, eso, todos los seres humanos estamos protegidos contra esto, pero en particular a las personas con discapacidad hace referencia a los experimentos médicos o científicos. Se sabe, porque ha salido, bueno, ya hace bastantes años, que en algún momento, en algunas instituciones de internación psiquiátrica, usaban determinados procedimientos que están cuestionados, el tema, las lobotomías, los electroshocks, ¿sí? Determinadas formas que tenían en ese momento de tratar este tipo de enfermedad. Bueno, eso hoy por hoy está prohibido. Bueno, protección de la integridad personal, tiene que ver con lo que estábamos diciendo, respeto del hogar y la familia. Bueno, por ejemplo, el derecho a casarse, que dice ahí, antes era uno de los impedimentos para contraer matrimonio hace muchos años, la declaración de demencia. Si una persona era declarada insana, no podía casarse. Hoy tenemos como impedimento la privación permanente o transitoria de razón que impide el conocimiento del acto que está celebrando. Es decir, no es lo mismo. Ahora tenemos que demostrar, quien invoque que una persona no se puede, que se quiera oponer a ese matrimonio respecto de que esa persona que se quiere casar, tiene que probar que esa persona no tiene discernimiento en el momento del acto, es decir, que no sabe que el acto que está realizando es contraer un matrimonio, ¿sí? No simplemente puede ser una persona que tenga una sentencia de incapacidad, ¿sí? Pero puede casarse perfectamente aunque tenga esa sentencia de incapacidad o restricción de la capacidad, ¿sí? Salvo que quien invoque demuestre que no es plenamente consciente, que no tiene discernimiento del acto que está realizando. Por supuesto, tienen derecho a fundar una familia, ¿sí? A la filiación. Un momentito, está sonando el teléfono fijo, ese ruido es, no lo voy a contestar. Pero bájese el timbre
un ratito, de paso aprovecho y tomo agua. Bien. Derecho a formar una familia, a la reproducción, a la filiación, esto sigue estando cuestionado, porque a veces los familiares consideran que una persona con discapacidad no debería tener hijos y plantean, hasta lo han planteado judicialmente, la posibilidad de esterilizaciones, ¿sí? Porque esa persona tiene determinada capacidad y no sería conveniente que tenga hijos. Eso es muy importante tener en cuenta, a ver si existe el consentimiento, si es libre ese consentimiento de la persona con discapacidad, capacidad restringida, para ese tipo de práctica, o ha sido influenciado o por familiares, ¿sí? Por eso a veces esto sigue dando lugar a planteos, porque si las personas a veces, es terrible lo que voy a decir, pero es la realidad, ¿no? A veces los familiares de chicos que son Down plantean la posibilidad de una esterilización porque no quieren que tengan hijos que pueden nacer con la misma enfermedad. Y capaz que esos chicos sí, a veces ha habido casos de parejas de personas que tienen síndrome de Down y quieren contraer matrimonio y quieren tener hijos, y los familiares son los que se oponen. Entonces, en ese caso, este principio debe ser respetado. Derecho de vivir de forma independiente y al ser incluido en la comunidad. Hay que tratar en la medida de lo posible de que la persona pueda manejarse en lo que pueda hacer. A veces las restricciones a la capacidad tienen que ver con una prohibición de contratar. Capaz que la persona tiene hijos, puede ejercer la paternidad o maternidad de sus hijos en forma plena, simplemente tiene alguna dificultad que por sus dificultades, por su propio padecimiento, hace que otras se aprovechen de ella en lo económico. Entonces, lo que se establece como restricción a la capacidad, la imposibilidad de contratar, ¿sí? Que no tenga que dilapidar, ¿sí? Que no venda todos los bienes que tiene porque alguien lo engañó, ¿sí? Pero puede vivir en forma independiente, ¿sí? Entonces tiene que ver con justamente, o si puede, en vez de estar en una institución, porque no puede valerse por sus propios médicos, no puede estar sola porque se olvida el gas prendido, porque, qué sé yo, deja la puerta abierta. Entonces, a mucha gente decide la internación. En esos casos a veces es tratar de hacer lo posible para que reciba el apoyo de otras personas para que pueda facilitarle el continuar viviendo su vida, ¿no? El protocolo facultativo de la convención crea el comité sobre los derechos de personas con discapacidad. ¿Qué es este comité? Va a ser la forma de contralor de la convención. Este comité es el que va a recibir todas las denuncias de aquellas personas que se consideren que no se les ha respetado ningún tipo de estos derechos, lo puede plantear ante el comité de derechos de las personas con discapacidad, es decir, el órgano de contralor. En resumen, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos específico en la materia, ¿sí? Es el órgano, el de mayor estándar en este tema por su nivel de protección y especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Como digo siempre cuando hablo con respecto a los niños, ¿sí? Las mujeres, que no tienen los mismos derechos humanos que tenemos todos, que no se le aplica la Convención Interamericana de Derechos Humanos o la Declaración de Derechos del Hombre. Sí, sí, por supuesto que sí, pero además, por su propia condición de vulnerabilidad, requieren un plus de reconocimiento de derechos. Por eso tienen una convención específica, ¿sí? Estas personas con situaciones de vulnerabilidad, ya sean los niños, las mujeres, los aborígenes también, que nosotros no lo vamos a ver ahora, porque no tiene que ver tanto con el derecho de familia, ¿sí? Pero todos estos grupos tienen
un plus de derechos, por eso tienen una convención que les da más protección. Intenta evitar el etiquetamiento de las personas y reconocer circunstancias personales de cada individuo, es decir, no es el loco, el demente, el inhabilitado, ¿sí? El discapacitado, ¿sí? Como sustantivo. Por eso hablamos de personas con discapacidad, ¿sí? No en forma de conceptualizarlo como dando sus características como su forma personal, como un ser, como ser ese tipo de personas. Hablamos personas con tal padecimiento, personas menores de edad, cual vamos a hablar de niños y adolescentes, no menores como sustantivos, pero eso es otra clase. Ahora no vamos a hablar de el discapacitado, vamos a hablar de personas con discapacidad o con capacidad restringida. Establece el respeto a la dignidad, a la autonomía individual, a la libertad de tomar las propias decisiones y a la independencia de las personas, esto que veníamos hablando. Esto supera el modelo médico rehabilitador, esto es lo que les dije hoy, por el modelo social. Esto era un dictamen médico, 3 psiquiatras que decían que tal persona se debía declarar la incapacidad o que tenía tal porcentaje de discapacidad, y con eso ya le servía al juez para sentenciar por un modelo social, ¿sí? Es decir, no van a ser solamente el informe médico, sino también otro tipo de informes, porque a veces puede pasar que haya una cuestión biológica, pero esa cuestión biológica, si está garantizados otro tipo de derechos, no sería necesario tal vez una restricción a la capacidad. Y a veces tiene que ver esa restricción porque justamente se carece o el Estado no ha podido garantizar ese otro tipo de derechos sociales, económicos y sociales. De allí que el Código Civil y Comercial, siguiendo los lineamientos de la Ley de Salud Mental, la Ley de Salud Mental es la Ley 26657, ¿sí? Esta ley replica muchos principios de la Convención y a su vez ordena los procedimientos para declarar la discapacidad o capacidad restringida, los procedimientos para ordenar una internación. La internación puede ser voluntaria, es decir, pues la persona quiere voluntariamente internarse, o involuntaria. Cuando es involuntaria, esta ley lo ordena. Quiero correr el cartelito acá. Siguiendo los lineamientos de la salud mental, obliga a revisar cada lapso de tiempo, obliga a revisar me faltó algo, acá alguna palabra, cada tanto, por un lapso de tiempo determinado, toda sentencia de restricción de la capacidad civil. Ahora se los explico. Lo que nos está diciendo la ley de salud mental, que no toda internación es definitiva. Cualquier tipo de medida de restricción de la capacidad siempre es revisable, siempre va a continuamente, cada tanto, poder revisándose, aunque sea aquí la más absoluta discapacidad. A veces hay casos que resulta necesario decretar una discapacidad mucho más plena, por mucho tiempo. Aún así, esa sentencia va a ser revisable cada tanto tiempo. ¿Por qué? Porque puede pasar que haya alguna circunstancia, se modifique, que sea necesario, tal vez se pueda llegar a restablecer algo, tal vez no todo, pero alguna de las capacidades. Bueno, acá más o menos lo que ya veníamos hablando, la convención contiene 50 artículos, sintetizo algunos de los artículos ahí, pero vamos a pasarlo, y esto me parece importante, pues yo decía, bueno, todos estos principios, perdón, a veces sí, no es que soy bruta, animal, y no sé hablar, pero me aspiro las heces por hablar rápido, así que parece que hablara, no sé, como en el campo, pero yo me las aspiro por hablar rápido, así que sepan disculpar. Decía, todo
todos estos principios, estas normas que hablamos recién de garantizar, de la dignidad, de la autonomía, de que puedan tomar sus propias decisiones, y bueno, ¿cómo? Pero ¿cómo? Y a través de diferentes formas. En principio, con respecto a referida a la comunicación, adaptar la comunicación a la persona que tiene una discapacidad o restricción a la capacidad, adaptar el lenguaje, adaptar los textos. No puede ser una sentencia que a una persona le están restringiendo la capacidad porque es sordomuda, la sentencia esa persona tal vez la pueda leer, pero no la va a poder escuchar, no va a poder explicar, y tal vez si es sordomuda muchas veces es analfabeto, entonces, porque no ha podido nunca comprender. Entonces, ¿cómo voy a adaptar para hacerle conocer a esa persona que se dictó una sentencia restringiéndole la capacidad? ¿Sí? O a través, bueno, puede ser diferentes tipos de personas que tengan alguna situación o que no puedan leer, bueno, lo del lenguaje braille, ¿sí? ¿Se puede traducir una sentencia al lenguaje braille? Por supuesto. ¿Cómo la persona le estima que le están restringiendo su capacidad? No sabe por qué, no sabe qué dijo el juez, ¿sí? Por ahí se dice, bueno, otro se lo lee, ¿y qué sabe si lo que le está leyendo es verdaderamente lo que dijo el juez? Entonces, es muy importante el tema de la comunicación. Lo mismo con cuando se lo cita a una entrevista o a una audiencia. También tiene que ver eso con los ajustes razonables, ¿sí? Son modificaciones y adaptaciones que deben hacerse en los ámbitos, en todos los ámbitos, no solamente en el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia, sino también en los procesos administrativos, en las escuelas, ¿sí? Puedes como, una de las cuestiones que a veces se suscitan es, se cita a una audiencia a una persona que tiene que ser, que hay un proceso de trámite de restricción de la capacidad, ¿sí? Y las audiencias en los juzgados de familia se fijan a determinada hora, pero muchas veces, y la mayoría de ellas, por bueno, sí, determinadas circunstancias, se extienden esas audiencias, se hacen largas, ¿sí? Y si yo cité a una persona con algún padecimiento psíquico a las 8 o 9 de la mañana, no puedo tenerla hasta las 2 de la tarde, ahí en la sede del juzgado, con la gente, el ruido, que entran, salen, esperando. ¿Por qué? Porque ahí sí le va a afectar la salud, ¿sí? Y ahí sí es probable, puede ser que no, pero es muy probable, suele pasar, que esa persona empiece a generarle un malestar y después aparecen los escritos, tuvo un brote en la sala de audiencias, si tuvo un brote en la sala de espera, y dice, bueno, pero estuvo hace 4 o 5 horas que está ahí esperando. Entonces, el tema de los ajustes razonables tiene que ver con eso. Es decir, yo sé que tengo una audiencia, una entrevista de restricción de la capacidad, yo ya sé que ni bien se anuncia en mesa de entradas y enseguida lo hago subir, digo, lo hago subir porque acá los juzgados de familia tienen pisos, pero puede ser en un juzgado de paz, en un juzgado de otra ciudad que está todo en planta baja. Yo digo subir por eso. Enseguida lo hago entrar, ¿sí? Porque justamente eso tiene que ver con estos aspectos. No solo, ya le digo, pongo como ejemplo el tema del Poder Judicial, pero en todos los ámbitos también, ¿sí? Si yo tengo un chiquito que tiene determinado trastorno, que no puede quedarse quieto, no lo puedo tener 1 hora parado en el patio esperando que suban la bandera, que se cante el himno, que habla la directora de su discurso, que haga el discurso la maestra específico referido a Manuel Belgrano, ¿sí? Todo el tiempo ahí parado en el patio, porque como es la bandera hay que estar parado. Es muy probable que ese chiquito que tiene determinada trastorno, puede ser de alguna cuestión, eh, se ponga molesto. Entonces, eso tiene que ver con los ajustes razonables. Y la otra forma de garantizar esos derechos son los apoyos. Esta figura de apoyo tan importante tiene que ver, no solamente, ahí dice, tiene que ser una persona de su confianza, pero no solamente una persona.
Lo que hablamos ahora es de red de apoyo, de construir red de apoyo, porque a veces, para que la persona pueda continuar con su vida normal, su autonomía, tomar sus propias decisiones, sola no puede. Necesita alguien que esté asistiendo, apoyando, y a veces se puede contar con otra persona, ¿sí? Porque tal vez es la pareja, el cónyuge, conviviente, que funciona como apoyo. Pero a veces es muy difícil conseguir a alguien que 24 horas, los 365 días del año, esté junto con otro asistiéndolo. Entonces, se pueden armar redes de apoyo, es decir, aparecen diferentes familiares, uno se encarga de ir todas las mañanas y limpiarlo, bañarlo, ayudarlo, qué sé yo. Otro va al mediodía y le hace la comida y va a la mediodía y a la noche. Otro viene, alguien, no sé, una enfermera de la salita del barrio, viene todos los días con cura al domicilio a darle la medicación, porque solo no la puede tomar porque hace cualquier cosa. Entonces, y los familiares justo al horario que tiene que tomar la medicación no lo pueden hacer, entonces puede hacerle un vecino o puede hacerle, como les decía, alguien de la comunidad. ¿Sí? Eso es armar redes de apoyo. Por supuesto que tienen que ser gente de confianza, porque también ha sucedido que estos apoyos se abusan y se aprovechan de la persona. Por eso tiene que ser controlado, ¿sí? También judicialmente, con el mismo juez que restringió la capacidad, no es que dicté sentencia y me olvidé. Los jueces lo que deben hacer es, a través de sus equipos técnicos, vamos a ver en otra clase, el lunes, vamos a ver la organización del Poder Judicial, del Fuero de Familia, ¿sí? Vamos a ver cómo los juzgados de familia tienen equipos técnicos, y pues a través de su equipo técnico va a ejercer este acompañamiento de esa persona a la que le restringió la capacidad. ¿Sí? Bueno, con esto hemos finalizado. ¿Alguna preguntita? Este PowerPoint, bueno, se los dejo, ya, ese ya lo está en el campus. Ahora cuando termino la clase, les subo el otro, la otra guía de conceptos sobre los diferentes tipos de familia, y lo que vamos a hacer, bueno, después esta clase que está siendo grabada, lo que hacemos es, cuando el centro de estudiantes me manda el link, yo se lo subo, siempre se la subo al campus virtual. A veces no lo hago enseguida, porque hasta que me mandan el link, me lo mandan al día siguiente, entonces tengan paciencia, pero yo les subo todo en el campus, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que me quieran preguntar de la cursada? Bien. Bueno, el viernes tienen con la doctora Sinagra, que va a hablar de estado de familia, posesión de estado, acto jurídico familiar, que eso está en todos los manuales, en esta guía de conceptos también está, y bueno, y van a tener la clase con Isabel. Así que nada más. 20, 21, 21. Bueno, chicos, por ahora, Muchas gracias, profe. Nos vemos. adiós. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.